生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Soy Tony Stark capítulo 17 al 18. Después de eso, Peter tuvo un día difícil. Primero lo llevaron al hospital con Betty Ross, la hermosa doctora que lo había ayudado a salvarse. Allí documentaron todas las picaduras en papel. Después de eso, mientras Stark recibía una declaración sobre el veneno de las arañas, Parker y su abogado, un hombre demacrado con cara de depredador y cabello gris, fueron a la policía con certificados y videos, donde Peter tomó declaración. A continuación, entrevistarán a todos los testigos ellos mismos. Al mismo tiempo, Oscorp emitió una multa considerable a Flash Thompson, ya que las arañas resultaron ser híbridos muy caros y difíciles de eliminar. Se decidió presentar la demanda contra Midtown High School cuando regresaran a Nueva York para no viajar por todo el país, pero ahora se están reuniendo los documentos. Stark interfirió en este caso al mínimo, dejando todo sobre los hombros de sus abogados. Y son tan bisontes, curtidos en guerras de patentes e intentos de condenar a Tony por todos los pecados, incluso los que no cometió él, que incluso si Parker fuera culpable, sería una víctima. Y con tanta evidencia, incluso un graduado universitario de otro estado de ayer podría ganar un caso. Después de terminar este caso inesperado y de dejar la investigación en manos de Betty y Elena Cho, que se estaban poniendo al día, Tony continuó presentando el nuevo producto. Podría haberle encomendado esta tarea de responsabilidad a otra persona, pero no quiso hacerlo. Le gustaba la fama y la admiración del público, y su propio rostro ya era una marca registrada. En una pequeña presentación para militares en un campo de tiro cerrado, Tony mostró escudos blindados hechos de vibración, que ningún arma antitanque podría soportar. Ni los proyectiles acumulativos ni los de subcalibre, y más aún, los de alto poder explosivo, no afectaban a la tripulación. Y los escudos tenían solo 1/4 de pulgada de grosor y solo añadían 300 kilogramos de peso extra, mientras que el mismo Abrams M1A2 pesa 62 toneladas. ¿Y cuánto pides por una conversión completa del tanque?, preguntó el general Ross. Un hombre corpulento, de unos 60 años, de cabello gris y bigote tupido, que era el padre de Betty y había intentado capturar a Hulk. No llevaba su uniforme ceremonial de general, ya que no era necesario, sino un traje de negocios. $30 millones, respondió Stark. Eso es demasiado caro. Un tanque nuevo cuesta 8 millones. Ross frunció el ceño y meneó la cabeza. Eso sí te doy los kits. Verás, el metal es muy difícil de sintetizar, y en esto Tony no mentía. Solo faltaba un poquito. No quería vender solo los conjuntos de piezas ya hechos. Es un coste de tecnología. Pero si la conversión se realiza en mis fábricas, el coste del metal será de 10 millones. Un tanque prácticamente indestructible merece la pena. ¿Por qué tanta diferencia?, preguntó el coronel Williams, comandante del regimiento de tanques. Es un secreto de empresa, se encogió de hombros el multimillonario. Por cierto, puedo ofrecer los mismos servicios para cubrir con vibraciones aviones, coches, chalecos antibalas, cascos e incluso ropa militar. Estos últimos resistirán armas pequeñas de hasta calibre 12,7, aunque no del todo. Prometiste no fabricar armas. ¿Estás faltando a tu palabra?, preguntó el general. No le gustaban aquellos que faltaban a su palabra o incluso a sus órdenes. ¿Quién habla de armas? Stark levantó una ceja. Por cierto, a menudo enfadaba a los militares con su comportamiento desafiante e irrespetuoso, pero ellos lo toleraban porque sus armas eran las mejores. Esto es defensa. Soy solo un patriota que no quiere ver morir a nuestros soldados. Loable, asintió Ross. Entonces, ¿cuánto puedes suministrar al ejército? Eso es hablar de negocios, dijo Tony sonriendo entonces. Comprendió que incluso la defensa podía utilizarse como arma.
los mismos tanques ya no provocan tanto horror con su invencibilidad como el Marquis, que entró por primera vez en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Han aprendido a luchar contra ellos. Tienen blindaje compuesto, protección dinámica, láser activo y contramedidas de fragmentación. Sin embargo, nunca encontraron una manera de luchar contra los habituales desechos de uranio o tungsteno, que vuelan a la velocidad de varias cerillas, hasta ahora. Por eso, esta defensa será más psicológica. ¿Qué sentido tiene luchar contra un enemigo invulnerable? Por cierto, también se planteó la cuestión de si Stark podría ser el mismo traje de Iron Man con un dejo de sospecha sobre él en este papel. Sin embargo, todas las preguntas se desvanecieron cuando Tony preguntó, ¿qué harías con un desertor con ese traje si incluso yo pudiera hacer uno? Y esa es, de hecho, otra pregunta. ¿Cómo se detiene a un militar invulnerable a las armas pequeñas y antitanque que vuela más rápido que un avión de combate? ¿Qué le impide volar a los chinos o rusos y venderlo por un par de miles de millones o robar bancos? Por último, Stark insinuó que lo mejor para ellos era no enfadar a Iron Man, quien quiera que fuera, ya que probablemente no les agradaría la respuesta. La noche siguiente a la firma del contrato se produjo otra presentación, en la que el Dr. Octavius aceptó colaborar. Tony presentó un spray transparente que, aplicado sobre la ropa, protege de la lluvia, la suciedad, los cuchillos y las balas del calibre de una pistola. Además de unas gafas de realidad aumentada Stark Glass y un Stark Pony. No causaron tanto revuelo como un coche volador, y el público tiene un límite de sorpresa. Sin embargo, la potencia del ordenador personal más moderno en un pequeño marco de 1 pulgada de ancho por 6 de largo, que se desliza dentro de una pantalla y es capaz de proyectar hologramas tridimensionales sobre él, como era de esperar, no pasó desapercibida, y se garantizó una oleada de aplausos a pesar del precio de $2.000. Sin embargo, teniendo en cuenta los parámetros y la autonomía de un mes con una carga completa, una carga en 5 minutos y una resistencia absoluta a los daños físicos, no fue una sorpresa. Las gafas tuvieron una respuesta más lenta, pero otras empresas ni siquiera se imaginaban que fueran tan lentas. Había que ponérselas al menos una vez para darse cuenta de su belleza. Estaban conectadas a Starkphone y costaban $750, pero no solo eso, sino que destacaban a cada persona que pasaba, ya fuera en redes sociales abiertas o controladas por los movimientos de la pupila o por guantes especiales con retroalimentación, además de indicar la ruta, señalar información de referencia a edificios, negocios, cafeterías y otros lugares de ocio y permitir jugar a juegos virtuales, tanto con otras personas en línea o en una reunión, como en solitario. Y fue después de esta presentación, cuando Tony llegó a casa y se estaba relajando en el jacuzzi, cuando recibió una llamada de Phil Coulson. Hola Phil, saludó Tony a la gente de S.H.I.E.L.D., levantando su bebida gaseosa. Era limonada, pero no te puedes meter en un jacuzzi con un vaso, no. Es una falta de respeto. Hola Tony, siento interrumpir tu descanso después de un día duro y felicitarte por la mejor Stark Expo en medio siglo, pero esto es urgente. Bueno, si recibo una llamada del propio subdirector de S.H.I.E.L.D., Stark mostró su conciencia, pero te lo dije. Si eres tú, está bien. ¿Cuál es tu emergencia? Aún no ha sucedido, pero podría suceder. ¿Qué sabes sobre los mutantes? El gen X te otorga uno o varios superpoderes. El proceso y la naturaleza de cómo y con qué criterios se obtienen aún deben determinarse. No es raro que sean feos o, por el contrario, deslumbrantemente hermosos. Las habilidades son tanto fuertes como débiles, con una gradación de fuerza y escala que va desde Epsilon hasta Alpha y Omega, que se utiliza en círculos cerrados. Los mutantes de nivel Omega se consideran capaces o potencialmente capaces de acabar con un planeta entero o al menos con una civilización. Así es, estás muy bien informado. ¿Cuándo te convertiste en un experto en mutantes? Acabo de leerlo en internet. Está bien, suspiró Phil, cubriéndose la cara con la mano y dándose cuenta de que Stark estaba de nuevo en acción. El famoso terrorista mutante Eric Glenser, apodado Magneto, líder de la organización terrorista prohibida Hermandad de Mutantes, usando una máquina que él creó, quiere convertir a todos los neoyorquinos en mutantes.
¿Cuál es el truco? Dos cosas. En primer lugar, la máquina no funciona correctamente y las mutaciones avanzan tan rápido que el ADN se desmorona como un castillo de naipes. En segundo lugar, Charles Xavier, un candidato a doctor en genética, biofísica, psicología y antropología, y también uno de los telépatas más fuertes del mundo, si no el más fuerte, además de director de una escuela para mutantes, ha instado encarecidamente a S.H.I.E.L.D. a que se mantenga al margen enviando a su escuadrón X-Men. Un escuadrón no oficial de guardianes de la paz mutantes. Supongo que no lo lograron. No, la pelea está actualmente dentro de la Estatua de la Libertad, donde se encuentra la instalación. Mis combatientes están esperando, pero me temo que no lo lograrán o que no son lo suficientemente fuertes. Está bien, voy en camino. Tony apagó el comunicador y apareció en la sala de estar, secándose con un movimiento de su anillo e invocando un traje. Por cierto, los amuletos animatrónicos no solo se les permitió ponerse la antigua armadura, sino que también reforzaron los golpes y los movimientos. De hecho, Stark podría haberse negado, pero eso habría sido una falta de visión. El escudo no solo lo había ayudado mucho a obtener la licencia y vender Vibranium, sino que era una idiotez ignorar la amenaza a la ciudad multimillonaria donde tenía su sede. Sobre todo porque no lo estaban deteniendo por nada. Terminado, Tony activó el puerto y se encontró en el techo de su rascacielos en Nueva York. Incluso desde lejos, podía ver destellos que iluminaban las nubes del cielo nocturno. Stark no se acercó a la estatua. No es del todo idiota, tener un cuerpo y una armadura de metal para volar hasta uno de los mutantes más fuertes del mundo, controlar campos electromagnéticos y metal, entre otras cosas. Tony tomó la bala y la giró hacia atrás, reduciendo la cantidad de materia transformada en antimateria. No quería destruir la mitad de Manhattan mientras salvaba la ciudad. Después de la batalla con el Destructor, surgió de forma independiente la cuestión de desarrollar una característica de este tipo. Uno solo necesitaba una potencia tan excesiva a veces, más bien lo contrario, rara vez. Insertando la bala en el cañón de riel que había vuelto a su tamaño original, Tony apuntó. En la mira óptica encantada, vio la batalla en la cabeza de la Estatua de la Libertad. Un hombre musculoso de aspecto bestial con hermosos tanques negros, cabello y cejas espesas, vestido con un mono negro con una X enmarcada en oro en el pecho y enmarcada en oro, salió de detrás de la corona de la estatua. Atacó a un hombre mayor con ropa escarlata con una capa y un casco en la cabeza por la espalda con garras de metal extendidas directamente desde su mano. La interfaz resaltaba información breve sobre cada uno. Stark había acelerado su percepción al límite, por lo que tuvo tiempo de leer. El hombre con las garras era James Owlett, conocido como Logan y Wolverine. Un mutante con regeneración súper rápida. Sus imágenes eran de finales del siglo XIX y principios del XX. En más de 100 años, no había envejecido ni un día. Participó en casi todas las guerras conocidas, incluidas la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. Fue destacado como uno de los defensores del presidente Nixon durante la introducción de los Guardianes, creados para luchar contra los mutantes y el intento de asesinato en su contra por parte del terrorista Magneto. En un momento desconocido, experimentaron con él introduciendo un metal desconocido. La información podría haber sido más incompleta, incluso para las capacidades de Jarvis. Aún así, solo podía obtener información si estaba en línea. Y fue borrada extremadamente a fondo, por lo que se basó en información fragmentaria e indirecta. Se sabe más sobre Magneto. Fue un exprisionero de Auschwitz y participó en la crisis del Caribe, durante la cual casi destruyó 50 barcos de la URSS y los EE. Durante la colisión, sacó del agua un submarino entero y lo arrojó a la orilla. Después de eso, organizó la Hermandad de Mutantes, después de haber discrepado con su antiguo aliado Charles Xavier, que estaba a favor de la coexistencia pacífica con los humanos. Por cierto, Stark se dio cuenta de que no podía existir una coexistencia pacífica. O los humanos destruirán a los mutantes, o los mutantes asimilarán a los humanos, ya que el gen X es dominante y se encuentra en cromosomas adicionales, de ahí su nombre.
A menos que los humanos desarrollen una sustancia que desactive las regiones del gen mutante, volviéndolos infértiles al mismo tiempo, pero eso es lo mismo que el exterminio, así que no hay mucha diferencia. El propio Eric era un defensor de la acción radical, considerando, con bastante razón, por cierto, a los mutantes como una raza superior. Es irónico que un prisionero de Auschwitz adoptara las opiniones de sus torturadores, los nazis, pensó Tony. ¿Pero por qué con razón? Porque, a diferencia de la supuesta superioridad de la raza aria, los mutantes sí tenían poderes sobrenaturales. Era una diferencia mayor que la que existía entre el Australopithecus y el Homo sapiens. Tony pensaba que la gente encontraría un lenguaje común y pondría las habilidades de los mutantes al servicio de la sociedad para el beneficio y provecho de todos. Para dar derechos a las mismas minorías sexuales, para permitirles participar en la política de su país. Pero los humanos siempre se han caracterizado por la intolerancia hacia los diferentes y el miedo a lo desconocido. Aquí, tener una opinión diferente o tener sobrepeso podía convertirse en un paria, por no hablar de un color de piel diferente o de púas que crecían por todo el cuerpo. Estos pensamientos volaron como un rayo por el cerebro acelerado de Stark mientras buscaba el momento de disparar. Finalmente, lo encontró. Magneto ni siquiera se había dado la vuelta cuando de repente Owlette voló hacia atrás unos 300 metros y cayó en las aguas de la bahía de Nueva York. Era una tontería, teniendo un esqueleto hecho de metal, atacar a quien controlaba ese metal. Stark también estaba en riesgo, pero al menos tenía un teletransportador y un par de haces en la manga. Tony apretó suavemente el gatillo del cañón de riel cargado, liberando un proyectil mortal que lo conectó con el enemigo en una línea de fuego. No contaba con la suerte, así que saltó después del disparo por una buena razón. La bala al rojo vivo se detuvo frente a la nuca de Magneto. Sin embargo, eso no fue todo, ya que casi de inmediato explotó como una granada defensiva. Los fragmentos de adamantium no penetraron en Magneto, pero quedó aturdido por la onda expansiva y fue arrojado fuera de la plataforma. En ese mismo instante, Stark liberó 4 espadas voladoras de adamantium detrás de su espalda. Los encantamientos proteicos les permitieron transmitir electricidad y maná directamente desde el reactor, y el encantamiento del martillo de Thor les permitió volar con el poder del pensamiento y liberar descargas eléctricas de manera controlada. Desataron una ráfaga de relámpagos, enviando oscuridad a cientos de metros a su alrededor en un destello brillante. Al mismo tiempo, Tony subió la temperatura con los repulsores, sin contenerse. El cobre que formaba la estatua fluyó del calor. No está mal, dijo una voz mayor desde el fuego, llena de ira. Ha pasado mucho tiempo desde que me lastimaron así. Pero, ¿no crees, Iron Man, que es una tontería pelear conmigo? Tony intentó volar de inmediato, pero no pudo. Estaba atado y atado, no solo su armadura, sino todo su cuerpo. Stark lo entendió. No estaba listo para luchar contra mutantes, mucho menos contra Magneto. El escudo lo había convocado demasiado tarde. Solo había esperanza en lo que tenía a mano. Mientras se preparaba, incluso si le tomaba 15 minutos, 10 millones de neoyorquinos habrían sido irradiados y muertos para entonces. Incluso ahora, no estaba en una situación desesperada. Un pensamiento y el traslador lo enviaría a casa. Pero ¿qué pasaría con los humanos? ¿Qué pasaría con su bastón, con Pepper? ¿Sería capaz de salvarla? Sin embargo, todavía había esperanza. Stark llevó el reactor a la carga máxima. La armadura crujió, pero ni siquiera Eric pudo deformarla. Podía quitarse fácilmente el casco, gracias a su articulación móvil con el cuello. Sorprendentemente, Tony Stark es de hierro, o mejor dicho, de adamantium, como alguien que conozco. El fuego se había calmado lo suficiente como para que se pudiera ver el rostro quemado y lleno de cicatrices de Magneto. La armadura de metal y el casco lo salvaron de la mayor parte del daño, pero el rostro expuesto le jugó una mala pasada. Las quemaduras eran horribles y cada movimiento de sus labios desgarraba la piel derretida, de la que brotaba sangre. Su brazo derecho también colgaba flácido y goteaba sangre de él. No sabía que eras un mutante, pero me hiciste daño por nada. Todo el cuerpo de Stark fue atravesado por un dolor monstruoso.
Los rayos de las manos de Magneto le dieron en la cara. Por eso no funcionaron en él. Podía controlarlos él mismo. Además de eso, cada pedacito de metal de su cuerpo comenzó a salir de él, acumulándose en una bola en la mano del poderoso mutante. Las heridas sanaron, pero aparecieron otras nuevas, impidiéndole usar sus habilidades debido al dolor. Tony ya no sabía si estaba gritando, ya que no podía oír ni ver nada en el océano de agonía y sufrimiento. ¿Cuánto tiempo había pasado? El multimillonario no lo sabía. El concepto mismo de tiempo había desaparecido para él. Habría perdido la cabeza si no fuera por el espíritu de la razón, que lo fortaleció y le permitió concentrarse en suprimir el dolor, que no lo eliminó en absoluto, pero le permitió desprenderse de él y de las sensaciones del cuerpo. Hubo una explosión y todo se detuvo, y Stark cayó en un olvido que le salvó la vida. Tony se despertó de repente. Fue como si alguien hubiera accionado un interruptor y la conciencia volvió de golpe. Lo más probable, pensó, es que mi cuerpo se estuviera regenerando, y esa es la razón por la que me desperté en un sofá desconocido. Al abrir los ojos y casi silbando por la luz brillante de las lámparas LED blancas, Stark vio un techo de placas de metal con juntas mínimas. Definitivamente no era su laboratorio, garaje o cualquier otra habitación que conociera. Y definitivamente no era una habitación de hospital común. Shield. Los infames X-Men. ¿O alguien más? Aún no estaba claro. Entrecerrando los ojos, vio vías intravenosas conectadas a sus brazos y un cardiógrafo. Bueno, al menos no están tratando de matarlo, y eso es bueno. 3 paredes de la pequeña habitación de 9 metros cuadrados estaban vacías. Una tenía un espejo de cuerpo entero y altura completa, probablemente un espejo unidireccional para observarse. También había un tocador, un lavabo, una ducha abierta con mampara y 2 cámaras de seguridad. Está pensando demasiado alto, señor Stark, dijo una voz en la cabeza de Tony tan de repente que casi se cae del sofá. Reforzar las barreras mentales no sirvió de nada, continuó la voz. Era como si el hombre desconocido ni siquiera lo hubiera notado. Interesante técnica. Cada vez tengo más ganas de entrar en tu mente y aprender tus secretos. Pero soy demasiado educado y mayor para eso. Por esta mierda, pensó Tony, y fue como si una risa vieja sonara desde lejos. Podrías decir eso. No te preocupes. Solo he establecido un vínculo mental y tus pensamientos son tuyos. A pesar de sus convicciones, Tony no las creía realmente. Y ahora adivinaba por qué Pierre se había tenido cuidado de no usar la legeremancia. Se dio cuenta de que los pensamientos de un hombre eran más íntimos que la visión de sus genitales, y leerlos era como una violación. ¿Podemos hablar en persona? No me gustan las voces extra, ya tengo bastante con las mías. Stark cada vez se encariñaba menos con los mutantes. Uno de ellos lo había apuñalado con cuchillas, lo había frito con rayos y le había sacado todo el adamantium del cuerpo. Pero al menos estaba haciendo algo por la causa porque Tony lo había atacado primero. El otro no ve nada malo en subirse a las cabezas de las personas. Y dado el fragmento de memoria borrada que ha recuperado, tampoco hay nada malo en borrar recuerdos. Puedes justificarlo por el bien mayor, pero eso te convierte en un hipócrita. Lo desagradable aquí es que Tony, como mago, podría manejar a casi cualquier mutante, dentro de 500 años. Los mutantes obtienen todas las mismas cosas casi de inmediato. El mismo Javier tiene poderes que están más allá del alcance incluso de los archimagos mentalistas más fuertes. Y alcanzó este nivel no ahora sino hace 30 años. Pero en cambio, los poderes de los mutantes están muy limitados. Sí, por supuesto, enviaré a mi estudiante de inmediato. La voz esta vez sonó desde el altavoz del techo. Pero nadie dijo que no fuera un truco, y en realidad no estaba babeando por el culo en ese momento mientras estaba en una ilusión mental. Sin embargo, Tony era realista y siempre tomaba incluso la ilusión como realidad. Entonces Stark se puso de pie. Resultó que estaba completamente desnudo, se quitó las vías intravenosas de los brazos, los electrodos del pecho y se vistió con la ropa que tenía a su lado en la mesilla de noche, obviamente dejada para él. Consistía en unos pantalones grises sin talla y la misma camisa con una solapa desmontable en el trasero.
junto a la cama, vio unas zapatillas desechables. Mientras se las ponía en el pie, ella entró. ¿Qué diablos es esto? ¿Una conspiración? Todas pelirrojas. Sí, era una chica de pelo largo, tan rojo que no se parecía a nada de lo que había en la naturaleza. Sus cejas también eran rojas. Era como si se la hubieran teñido hasta la raíz. Y la belleza de la chica no era natural. No como si hubiera sido obra del mejor cirujano plástico, sino como si la naturaleza hubiera decidido mostrar una belleza perfecta, sin defectos. Y mirar a la chica, era desagradable. Es similar al efecto del valle inquietante, cuando alguien se parece mucho a una persona, pero no es del todo una persona. Evoca sentimientos como miedo y asco mezclados con admiración y asombro, porque uno no puede ser perfecto. Veo que has visto mi verdadero rostro, dijo la chica con una risita. Normalmente le sugiero a la gente una apariencia diferente, pero tu bloqueo mental rechaza una influencia tan leve. Si lo deseas. No, es solo que tu cara me resulta desconocida. Angélicamente extraterrestre, tarareó la niña como si repitiera las palabras de otra persona, y solo entonces Tony la vio por completo. Vestía una sudadera larga de color beige y unos pantalones vaqueros azules. Sus joyas eran un pequeño medallón de plata con una esmeralda en el pecho y unos pequeños pendientes en las orejas, también con esmeraldas. Muchas veces he tenido la urgencia de hacerme una cirugía plástica. No te voy a mentir que eso te impediría tenerlo, respondió honestamente el multimillonario. Mi nombre es Stark, Tony Stark. Es difícil encontrar a un hombre que no lo conozca, señor Stark. Mi nombre es Jean Grey. Soy alumna del profesor Javier, dijo riendo la muchacha. Y me gusta la gente honesta. Soy telépata. Incluso sin leer la mente directamente, puedo sentir las mentiras en mis entrañas. Y el 99% de la gente miente. Directamente, indirectamente, subestimando, exagerando. ¿Y el 1% restante que no miente? Preguntó Tony. Y el otro 1% no oculta que miente, y ese es el que más me gusta, aclaró Jean. Síganme y traten de no sorprenderse. Nuestra escuela está formada por niños superdotados pero extremadamente vulnerables. Han pasado por mucho. ¿Tú también? Preguntó Stark siguiendo a la chica, que se elevaba 5 centímetros sobre el suelo. Cuando Tony salió de la habitación, no le sorprendió ver toda una caja médica con muchos frascos, microscopios, ecógrafos, incluso tenían una resonancia magnética, algo que solo algunos hospitales podían permitirse. Si esta es una pregunta demasiado personal, si fueras una persona normal, me ofendería. Pero resulta que también eres un mutante. ¿O no? Para ser sincero, Hank tiene un mejor conocimiento de la biología en general y de los genes X en particular, al igual que el profesor Javier. Pero por lo que tengo entendido, hasta ayer, no tenías el gen X, pero no eras humano. Esto se pone cada vez más extraño. Salieron a un pasillo revestido de paneles de acero y luego subieron un tramo de escaleras hasta un vestíbulo de estilo victoriano completamente diferente. Las puertas futuristas y los paneles de acero fueron reemplazados por paneles de roble, cuadros, lámparas de pie, estatuas, papel tapiz de seda y puertas de madera. Una chica de unos 16 años salió corriendo de la pared, saludó a su guía confundida y atravesó la segunda pared. De la esquina salió un tipo de 2 metros de alto con cara de adolescente, como si estuviera compuesto completamente de metal líquido, y llevaba en brazos a 2 niños de unos 7 años, uno de los cuales cambiaba de color de piel como un camaleón. Ahora entiendo por qué me pediste que no me sorprendiera. Alicia en el País de las Maravillas. Mi libro favorito, respondió Gina, asintiendo con la cabeza ante el saludo del chico de acero. ¿Querías ser Alicia? Más bien como un conejo. Siempre quise dejarme llevar y dejarme llevar. Prefiero introducir a los niños en el mundo de las maravillas yo mismo. Además, los pensamientos de los niños suelen estar libres de culpa y sus caprichos y pecados son ridículos. Los pensamientos de los adultos son mucho más sucios y ellos mismos se dan cuenta de ello, pero eso no me hace sentir mejor. Podrías simplemente no leerlos.
¿No pudiste respirar?, preguntó Jin, dándose la vuelta bruscamente, provocando que Tony se estrellara contra la chica. No por mucho tiempo. Yo tampoco puedo leer la mente, no por mucho tiempo. Sin embargo, gracias a tu barrera, no puedo escuchar tus pensamientos mientras me miras el trasero, como la mayoría de los hombres. ¿Quieres que te mire o no? ¿Qué respuesta te gustaría? ¿Cuál quieres escuchar o no? Tomaré nota de no discutir con un telépata. La niña de repente sonrió y voló hacia adelante con una risita en la mano. Ahora entiendo de dónde vienen los rumores sobre que eres receptor. Estamos aquí. El despacho de Javier conservaba el estilo de la planta baja. 2 vidrieras, paredes revestidas de madera tallada, una estantería empotrada en la pared, un escritorio macizo con muchos cajones, 2 sillas de cuero para los invitados, en una de las cuales había una persona sentada, un globo terráqueo antiguo en un rincón y una lámpara de araña antigua revestida de latón. Podría estar hecha completamente de latón, pero la silla eléctrica futurista del maestro de la sala y de toda la escuela estaba pasada de moda. Estaba hecha de materiales compuestos transparentes, lo que, teniendo en cuenta las habilidades de Magneto, era bastante previsor, y las ruedas tenían radios en forma de cruz o, mejor dicho, de letra X. Bueno, aquí estamos, señor Stark. No me sorprende su identidad bajo el casco. Aún así, el hecho de que nos ayude es realmente asombroso. Déjeme adivinar, el escudo. Oh, sí, Gene, gracias, ya puede irse, dijo Charles, distraído de su conversación con el extraño. Tony notó la agradable voz de barítono de un hombre mayor completamente calvo, con una chaqueta de tweed y unos pantalones que ocultaban unas piernas demasiado delgadas y atrofiadas. Stark sabía que esto era consecuencia de un conflicto con Eric Glenser hacía casi medio siglo, en el que una bala había herido la columna vertebral del profesor. Una herida así podía ser difícil de curar, pero solo inmediatamente después de la herida. ¿No habías leído ya todo esto en mi cabeza? Tus sospechas son fundadas, pero erróneas. Intento no abusar de mis poderes. ¿Eres tan moralista? No, simplemente se vuelve aburrido y triste vivir, respondió Javier con una sonrisa. Siéntese y conozca a Henry McCoy, nuestro médico jefe, doctor en genética y biología. No te conozco, casi tartamudeó Tony cuando vio al mutante azul parecido a un gorila sentado en la silla con una camisa blanca y jeans. Pero he leído tu trabajo. Relájese, señor Stark, todo el mundo reacciona así cuando me ve. Incluso otros mutantes, dijo Henry, con una sonrisa triste que reflejaba el dolor y la tristeza persistentes de décadas de desprecio, miedo y resentimiento, así como la falta práctica de una oportunidad de tener una vida personal. Puedes llamarme Hank. Tony el multimillonario le devolvió el apretón de manos. Por cierto, pensé que Jean había dicho que ahora era un mutante, pero en realidad no. Lo eres, dijo McCoy con calma y cortesía, de una manera que no esperarías de un hombre tan grande, como un monstruo de un cuento de hadas. Verás, definitivamente no eres humano, y esta es la primera vez que veo una estructura de ADN como esta. El 2% de tus genes son normales, pero el resto son creados artificialmente por algún genio o ser superpoderoso. Y, sin embargo, no tienes el gen X, aunque la definición es errónea debido a un error de los primeros investigadores porque los mutantes tienen cromosomas adicionales. ¿Te gustan las bajadas? Sí, exactamente igual que el síndrome de Down. Annie no se ofendió por la comparación, ya que era cierta. Pero en lugar de duplicarse algún cromosoma, aparece como si surgiera de la nada y tiene una complejidad 10 veces mayor. Y además, cada cromosoma X es individual y no se repite ni siquiera en parientes cercanos con capacidades similares. También ocurre que los cromosomas X se añaden no 1, sino 2, 3 o más. Sin embargo, los mutantes con más de 2 cromosomas se vuelven física y mentalmente inestables y rara vez viven hasta los 17 años. Entonces, ¿qué me pasa? Stark preguntó la pregunta candente. Tú, Tony, has mutado. Te quedaste sin tu armadura, que por cierto, encontramos y recolectamos, luego podrás llevártela de vuelta. Perdón, me distraje.
Entonces, tienes los inicios de 2 cromosomas debido a la radiación de la instalación, de la cual nada te protegía. Si fueras una persona normal, probablemente morirías. Aún así, tu cuerpo de alguna manera suprimió todos los factores de radiación negativos, dejando solo los positivos. Sin embargo, tus cromosomas simplemente no han tenido tiempo de formarse completamente, y el proceso de formación de cromosomas se ha ralentizado. Entonces seré un mutante. ¿Y qué tipo de habilidad tendré? Por desgracia, nadie lo sabe, intervino Javier. Llevo 70 años investigando este fenómeno. Había teorías de que la habilidad estaba relacionada con la emoción que siente el mutante al despertar, que todo depende de la herencia o de la estructura de los genes, pero en detalle, algunas de ellas se confirmaron, otras se desmintieron, pero... completa aleatoriedad, ¿verdad? Charles asintió con las manos. Por cierto, preguntó Hank, ¿puedes decirme quién eres? Porque tu ADN es casi en su totalidad no humano. Yo. Iron Man. Stark rió entre dientes. Para ser honesto, incluso si te lo dijera, el nombre no te haría ningún bien. Y espero que la estructura de mi cuerpo permanezca en secreto. Por supuesto, puedo garantizar confidencialidad a cualquiera que acuda a mí en busca de ayuda o, más aún, para ayudarnos. Javier se cubrió los ojos afirmativamente. Gracias a tu intervención, Nueva York se salvó. No es la primera vez, insinuó Hank refiriéndose a la batalla con Hulk y Abominación. No es nada personal. Solo tengo asuntos que atender allí, bromeó Tony, cruzando los brazos sobre el pecho y retorciendo la famosa frase. ¿Así que mataste a Magneto? No, mi viejo amigo es demasiado fuerte, y solo su amor por nuestra especie le impide matarnos. Y nosotros tampoco lo hacemos con ellos. Todos deseamos prosperidad para los mutantes. Sin embargo, dada tu explosión, debería estar muerto o al menos gravemente herido. Excepto que tus métodos son diferentes, veo. No es que a Stark no le importe todo este lío, pero sí le importa. Como hombre de negocios y bastante egoísta, la mayoría de las veces buscaba beneficios o placeres, incluso ayudando y salvando a otros. Sin embargo, fue una lástima que el terrorista hubiera sobrevivido. Probablemente se cubrió con metal o algo así. Ya que estamos en el tema, te recomiendo que contrates a tus estudiantes. Por supuesto, si cumplen los requisitos, no los aceptaré solo por su especie y raza. Pero tampoco los voy a dejar fuera. Ojalá todas las personas, o no tan personas, fueran como tú. La lucha no sería necesaria. No habría víctimas sin sentido. Los ojos del hombre calvo se congelaron por un momento. El anciano telépata recordó cuántas personas y mutantes habían muerto durante su larga vida. Y te prometo que si alguien quiere venir a trabajar para ti, será sin duda un profesional adecuado para el puesto. Algunos de mis estudiantes ya están trabajando para ti, ocultando sus poderes. Los mutantes tontos podrían hacer mucho bien. Es una tontería, pero eso es lo que piensa la mayoría de la gente. Y en el caso de las cámaras web, suele haber persecución. Una rata acorralada no tiene más remedio que luchar. Bueno, esa es tu lucha. Tony había estado pensando durante toda la conversación, poniendo su mente al límite, pensando en opciones. Como mínimo, podría cambiar su cuerpo por la máscara de un muerto o un homúnculo cultivado en un tubo de ensayo, un cuerpo sin alma. Sin embargo, ¿valdría la pena? Stark no estaba seguro. Al principio, habría elegido esta opción sin dudarlo, pero ahora le gustaba ser fuerte. ¿Y qué sigue? Será golpeado hasta la médula por Magneto, quien también conoce el secreto de su identidad y puede venir a hacerle una visita amistosa. ¿Y cómo se lucha contra alguien que controla el electromagnetismo? Me refiero a electricidad, luz, metal, tal vez radiación. Había logrado tomar al mutante por sorpresa entonces, pero era poco probable que funcionara una segunda vez. Sí, ya podía pensar en algunas contramedidas en forma de artefactos, armas químicas y armaduras compuestas, pero ¿y si había otro mutante como Jean Grey con telequinesis? ¿O es alguien más que puede chisporrotear o desintegrarse en átomos con una sola mirada?
Por supuesto, puedes crear artefactos, armaduras o armas contra la mayoría de ellos, pero para hacer eso, necesitas saber a quién te enfrentas, sus habilidades y su nivel de poder y posesión. Y no solo saberlo, sino también tener suficiente tiempo para prepararte, lo cual era diferente a la batalla anterior. Sin embargo, Tony no tenía muchas opciones. Las vidas de millones de personas estaban en juego. Aunque eso no cambia el hecho de que el propio Stark era demasiado imprudente. Demasiado acostumbrado a confiar en la fuerza de sus armas y su armadura. Si Stark hubiera tenido unas décadas para desarrollarse, podría haberse vuelto lo suficientemente fuerte como para evitar la mayoría de las amenazas en unos pocos años. Pero, ¿quién se lo iba a dar tan fácilmente? Es Hulk, son los extraterrestres asgardianos, son los mutantes, son los escolares mutantes. Y luego está la compañía y la misión de Pierce de enviar conocimientos. Y todo lo que hace es usar el conocimiento que ha recibido. Así que la opción de convertirse en mutante no es la peor. Pero, confiar en el azar. Y si se vuelve feo, estúpido o tiene una habilidad inútil como un pedo mortal constante, o incluso más feo, como una polla en la frente. Las estadísticas son una perra despiadada y dicen que por cada habilidad útil, hay 100 inútiles y una docena más francamente dañinas. E incluso entre las habilidades relativamente útiles, las que se pueden usar en combate son pocas y distantes entre sí. Y aquí Stark tiene casi listo el suero y los genetistas, que pueden transferir el cromosoma preparado al lugar del embrión, incluso si no es pan comido, pero ya es de la categoría de difícil, pero posible. Sin embargo, es muy posible que se convierta en mío. Y ahí es donde tengo una propuesta mutuamente beneficiosa para ti. ¿Qué pasa? Se interesó Charles, conteniéndose con voluntad de acero para no leer los pensamientos de su invitado. La curiosidad no es algo ajeno a todas las personas, incluidos los telépatas. O mejor dicho, especialmente a los telépatas. Es como tener unas gafas que permiten mirar debajo de la ropa de las chicas sin necesidad de usarlas. Verás, hace poco contraté a un par de genetistas y biólogos brillantes y conseguí muestras de algunos individuos sumamente interesantes. De todos modos, podría trasplantarme cromosomas X. Y si puedo hacerlo, Tony no dijo que aumentaría sus posibilidades de éxito con tecnologías proteicas y magia. Esa es información innecesaria. Es muy posible eliminarlos o cambiarlos, continuó por él, mirando a Stark con tanta esperanza que se sintió incómodo. Es una oportunidad, profesor. Una oportunidad para que muchos mutantes vivan una vida normal sin horrorizarse cuando se miren al espejo. Eso no es lo que quería cuando abrí la escuela, Charles frunció el ceño. Quería que todos los humanos pudieran aceptar a los mutantes sin importar su apariencia. Y que pudieran aceptarse a sí mismos. Pero no estoy siendo hipócrita. Es difícil para muchas personas aceptar sus habilidades y apariencia. Además, decidió Stark enganchar al propio profesor, el modelo estándar del suero reconstruye y renueva por completo el cuerpo. Eso significa que todas las lesiones y enfermedades se curan. Muchas personas me han dicho esto, y todas han mentido o no han cumplido sus promesas. Puedes mirar mi mente. Puede que creas sinceramente en tu promesa, sin embargo, como decía mi amigo ruso, intentarlo no es una tortura. Pero no empezaste esta conversación sin motivo, ¿verdad? ¿Necesitas algo? Solo una cosita. Tony se encogió de hombros. Células de varios mutantes. La búsqueda del poder rara vez conduce a la felicidad, comentó filosóficamente Charles, frunciendo el ceño, quien no era tonto y se dio cuenta de que Stark querría trasplantar los cromosomas de los mutantes más fuertes. No hace falta tener 7 ojos en la frente. Pero con el poder, un hombre puede elegir su propio camino, respondió también Tony. Lo necesito para protegerme a mí y a mi familia. ¿Renunciarías a tus poderes por una simple vida humana? No, el profesor ya había decidido la cuestión por sí mismo hace tiempo, tienes razón, Tony. Solo quería asegurarme de que no eras otro hombre más que buscaba el poder.
Si yo persiguiera el poder, Charles, rodearía todo el planeta de satélites, con láseres y proyectiles de antimateria en su interior, y nadie ni nada podría hacerme daño, ni siquiera interferir. Pero tengo demasiado respeto por el derecho de la humanidad a destruirse a sí misma, terminó Tony con una broma. Pero pocas personas se dieron cuenta de que no era una broma en absoluto. Final del capítulo.